Daniel capítulo 2, verso número 31. Vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 14. Tema número 14 de esta serie. El tema de esta mañana se va a titular Reino Mezclado. Vamos a ir viendo el penúltimo reino de este capítulo, porque falta un reino más y es el reino de Cristo. Dice la palabra ahí que fue tomada una piedra no con mano, que pegó en los pies y toda la estatua se vino abajo. ¿Okay? Hoy vamos a ver el penúltimo reino mezclado, así se va a llamar esta enseñanza. Daniel 2:31 dice ahí: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él iremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Mas el hierro no se mezcla con el barro, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Después de leer todo este pasaje, vamos llegando a la parte final del sueño de Nabucodonosor. Hemos visto cómo nuestro Dios es el dueño de la historia, cómo nuestro Dios es el dueño de los reinos de este mundo. Y que los que van pasando por el poder, hermanos, o van saliendo por el poder, es porque Dios así lo ha querido. De los 4 reinos que se mencionan en este sueño, el reino romano fue el más poderoso de todos. El reino romano fue el reino más poderoso de todos, que tenía la fuerza del hierro. Pero era un reino también que tenía mucha guerra civil y tenía mucho lo que hoy conocemos como la democracia. La democracia surgió en los griegos, pero los romanos, al absorber todos esos reinos, entonces ellos asimilaron esa parte, y ahorita lo vamos a ver con la historia que les voy a narrar. El hierro mezclado con barro sugiere a un mayor progreso político, con la democracia más establecida, pero permanece algo del poder dictatorial. Los reinos anteriores fueron mucho de reyes, fueron mucho de hombres que gobernaban todo el imperio, como Jerjes y como Nabucodonosor y como Alejandro Magno. En el caso de Roma, no fue así. Comenzó de esa manera, pero después se fue degradando poco a poco. Las divisiones debilitan, hermanos. Las divisiones debilitan. La mayor destrucción de Roma no fue por la invasión, sino por la división.
Si tú estás dividido en tu casa, si tú estás dividido en tu pensamiento, si tú estás dividido en cualquier lugar, incluso en la iglesia, corre el riesgo de que se destruya. Por eso dice el dicho, ¿no? Por ahí que, ¿sabes dónde se ven los verdaderos hermanos? En la herencia. Porque cuando se dividen, hermanos, esa casa está condenada. Está condenada a desaparecer. Ahora, en estos versos, 41 al 43, dice: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Aquí muchos creen que habrá un quinto reino, que son los pies. Eso parece esta narración. O sea, muchos en el punto dispensacional creen eso, creen que otra vez se va a juntar Europa y otra vez otras 10 naciones y entonces de ahí va a surgir otro reino. Pero si lo comparamos con el siguiente capítulo que está hablando de lo mismo, pues no aparece un quinto reino. Daniel capítulo 7, verso número 6. Nos vamos a ir un poco con cuidado aquí, hermanos, porque, como les digo, otra vez se los voy a repetir, yo no tengo la verdad absoluta, ¿ok? O sea, yo les voy a decir lo que yo entiendo y lo que yo creo de esa parte de la profecía. Por eso estamos viendo varias partes de las Escrituras. Porque cuando veamos el reino de Cristo, obviamente, muchos dicen, es el milenio. Pues yo les voy a decir, yo no creo en el milenio, yo no creo. Yo creo en otra parte. Y se los voy a explicar después. Porque si no diríamos que toda esa profecía no se ha cumplido, y ya se cumplió, porque varios reinos han pasado. El reino romano ya no existe, hay indicios de ellos, pero les voy a explicar. Pero luego, como les digo, el hecho de que tú no creas como yo no quiere decir que tú eres un falso o que yo lo sea. No, estas son doctrinas secundarias que no afectan tu salvación. O sea, ¿debemos creer todos que Cristo va a venir? Sí, obviamente todo, Cristo va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. Y la Biblia dice que ni aun los ángeles del cielo lo saben, solamente el Padre. Pero Cristo va a venir. Ahora, que va a venir antes, después, no lo sé, tiene que ocurrir varias cosas. Bueno, esas ya son posturas. Pero eso no implica que no seas cristiano. Entonces, dice ahí, después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo. Ahí hablamos del reino griego, ¿no? Con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. El ejército de Roma poseía una multitud de soldados competentes y algunos grandes generales, pero su fortaleza se derivaba del método, no del talento, sino del método. Eran muy diestros para la táctica. Por eso los romanos conquistaron más. O sea, los otros reinos se dedicaron más a que tienen un caudillo. Tienen a alguien que era muy diestro para la guerra. Pero en el caso romano no fue así. En el caso romano fue más el punto de la estrategia y de ver cómo vencían. Habiendo aprendido en el anterior régimen republicano cómo derrotar a sus vecinos en la batalla mediante la mera superioridad táctica, llegaron más tarde a dominar todo el reino conocido. Los romanos finalmente utilizaron más el poder militar para establecer el orden, pero utilizaron más la política para conquistar reinos. O sea, alianzas humanas, que la política, eran muy políticos. Es precisamente este aspecto de la táctica romana, además de sus poderosos recursos de ingeniería de la guerra, o sea, catapultas y hacían puentes. O sea, cuando tenían que ir a cierta región a guerrear y había un
un río que tenían que pasar, el ejército, hacían un puente en semana y media. Serán muy diestros los romanos. Lo que explica la imparable calidad de los ejércitos romanos en movimiento, así como su peculiaridad, tenacidad ante la adversidad. Los romanos conseguían sus victorias con lentitud, pero era muy difícil derrotarlos, muy difícil. Eran lentos, pero muy capaces. Ahora, antes de pasar un poco más al estudio de esta palabra, quiero decir un poco de historia de este imperio, ¿ok? Que aún, hermanos, aún tenemos mucha influencia hasta el día de hoy de la forma de los juicios, son del reino romano. La forma de la economía es del reino romano. La forma de castigar es del reino romano. La forma de cómo se hace política es del reino romano. O sea, tenemos mucha influencia de eso, ¿ok? Entonces voy a leer nuevamente Daniel capítulo 2, verso 41, pero en lenguaje actual. Su majestad vio en su sueño que los pies de la estatua eran de hierro y de barro. Eso quiere decir que el último reino estará dividido. Será fuerte como el hierro, pero también será débil como el barro. La mezcla de hierro y barro en sus pies quiere decir que este reino tratará de mantenerse unido. Tratará de mantenerse unido. Para eso habrá matrimonios entre las familias de diferentes reinos. Pero así como no es posible unir el hierro con el barro, tampoco será posible que ese reino se mantenga unido. Entonces, ¿qué mató a este reino? La división. Entonces voy a decir un poco de historia, ¿ok? Un poco de historia de este reino para que veamos que esto ocurrió así. Roma, según, voy a decir primeramente la parte, ¿cómo decirlo? La parte teórica, ¿no? Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, ¿no? Esa es la parte fabulosa, de fábula, o sea, porque eso no fue así, sino que eran hombres que eran huérfanos y que después se juntaron con varias tribus latinas, sabinas, etrusca, y se sentaron en un lugar de 7 colinas y fundaron la ciudad de Roma. Lo que sí está claro es que desde que se fundó la ciudad en el 753, Roma fue una ciudad-estado gobernada por una monarquía. Obviamente el primer rey fue Rómulo, y detrás de él hubo otros 6 reyes más, hasta que llegó el rey, un rey llamado, en este caso, Tarquinio. Tarquinio fue un rey muy soberbio, un rey muy altivo y que gobernaba con mucha esclavitud. Y entonces le dieron un golpe de estado. Y ya, como ya estaban hartos, se formó lo que se llama el Senado. El Senado. ¿Se dan cuenta que tenemos hoy también? Un Senado. ¿Se dan cuenta cómo tenemos esa influencia romana? Y ahí Roma se convirtió en una república. A partir de ahí se quitó la monarquía y entonces se hizo un Senado. ¿Qué cosa era el Senado? Bueno, un conjunto de gente que hablaba por el pueblo. O sea, se supone que los que están en el Senado de la República hablan por ti. Se supone. ¿Ok? Entonces, el último rey fue ese. La República de Roma duró 500 años. ¿Ven cómo se está debilitando más? O sea, empezamos por reyes, entonces empieza a haber golpes de estado, empieza a haber divisiones. Concretamente, del 509 al 27 a.C., durante la época de la República, Roma continuó expandiéndose poco a poco hasta llegar, en este caso, conquistar toda la península de Italia, que es como una bota, ¿ok? Entre el siglo IV y el III. Después de esto, Roma conquistó España y la Galia. Y de estas guerras surgió un hombre muy conocido, Julio César. Julio César fue el que conquistó toda esa parte de España. Y Julio César fue el que inició una guerra civil en Roma contra Pompeyo. Se llamaba Pompeyo. Era un senador que tenía mucho poder y Julio César lo mató. Y de allí se inauguró lo que se llamaban los Césares. Todavía era una república, pero también ya había un emperador. El primer emperador fue Julio César.
Después Julio César, en todas esas campañas, conocimos el punto del romance que conocemos, Cleopatra, ¿no? Con los egipcios. De Cleopatra y la unión de Cleopatra y Julio César surgió un hombre llamado Seleuco V, el cual, pues, Julio César nunca reconoció. Después de esto, Julio César fue asesinado. Y su hijo, entonces, surgió al trono. Su hijo se llamó Octavio. Octavio, tras la muerte de Julio César, mató al asesino de su padre llamado Brutus. Se llama Brutus. Y entonces, él se hizo como Octavio el César Augusto. Así se llamaba, Octavio César Augusto. De esta forma, la República Romana pasó a ser el Imperio Romano. Ahí se terminó la República. ¿Se dan cuenta cómo va pasando? Ahora se convirtió en el Imperio Romano en el 27 a.C. Augusto lidera la dinastía Julio-Claudiana, que representa un periodo de gran esplendor del imperio. De hecho, el propio Octavio dejó como legado el fin de la conquista de España. Con él llegó también la praxis romana, un periodo en el que las guerras civiles quedaron atrás y el imperio romano desarrolló mucha economía. De ahí pasaron, hermanos, se destacan dos emperadores. El primero es Calígula, un hombre también perverso, y el último, ¿quién crees? Nerón. Nerón fue el último de esta parte de la dinastía claudiana. Nerón, pues bueno, un hombre perverso que mató a su mamá. Se acostaba con niños, era un hombre que era bisexual, los cristianos lo consideraban el anticristo, mataba a cristianos, con ellos alumbraba sus jardines. Bueno, entonces el Imperio Romano llevó a cabo la conquista de Bretaña y ahí construyó el famoso muro de Adrián. En el año 68 tuvo lugar un golpe de estado en el que Nerón parece que fue forzado a suicidarse. Y tras esto hubo una pequeña guerra civil que dio paso a la dinastía Flaviana. ¿Se dan cuenta otra vez? Guerra, y todo es en el centro de Roma, o sea, no es por fuera, es por ellos mismos, están divididos. Que duró 27 años, pero que fue lo que construyó el famoso Coliseo. Después de Nerón se construyó el famoso Coliseo. De la Flaviana viene la dinastía Antonina, la cual posiblemente representa la época mayor o de mayor esplendor de Roma, y se componía de 5 emperadores. Número 1, Nerva. Número 2, Trajano, Adriano, Antonino y Marco Aurelio. Esos fueron los 5 emperadores que más o menos llevaron a Roma a su esplendor. Marco Aurelio, el que conocemos que salió en esta película del Gladiador, que después su hijo, el que siguió fue su hijo Cómodo. Si vieron esa película, de ahí viene en esa parte. De hecho, fue en tiempos de Trajano cuando el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. De los 5 buenos emperadores llegó esa Roma que todos tenemos en la cabeza, próspera, floreciente, moderna. Pero hermanos, desde Marco Aurelio, el reino romano empezó a bajar. Ahí empezó su decrecimiento. La civilización romana fue un imperio en que la arquitectura, el arte, la cultura y por supuesto las artes militares alcanzaron costas nunca antes vistas. Fue el imperio más grande conocido. Pero el siguiente en la dinastía fue Cómodo. Con Cómodo se acabó lo bueno, la corrupción, las tradiciones internas, las guerras civiles volverían al imperio. Y Cómodo fue asesinado. Y entonces el emperador Séptimo Severo dará comienzo a la anarquía militar. ¿Qué quiere decir? A partir del año 235, los emperadores eran puestos por el ejército. Y de todos estos emperadores, hubo 26 emperadores que solamente uno murió por muerte natural. Todos eran asesinados o muertos en batalla. Todos así. El emperador Diocleciano, intentó reorganizar al imperio, mitigando un poco la crisis, y entonces empezó a dividir el imperio. Dividió el imperio en 4 partes y puso gobernadores en las 4 partes y más o menos se apaciguó. Sin embargo, durante un tiempo funcionó, pero cuando Diocleciano fue muerto,
otra vez regresó al caos. Su sucesor, un conocido, Constantino, que fue el que hizo que se legalizara el cristianismo en toda Roma en el Edicto de Milán. Ahí fue cuando los cristianos salieron de las catacumbas y entonces el cristianismo empezó a ser la religión vigente del imperio, y ahí surge el catolicismo. De ahí surge el catolicismo, una mezcla de todo. También fundó sobre la antigua ciudad de Bizantino, Constantinopla, lo que ahora es Estambul. Estambul, Turquía, ahí estableció la nueva capital del imperio. Poco después, en el 395, el emperador Teodosio, primer grande, dividió el imperio entre sus dos hijos. Y entonces Roma fue dividida en dos. ¿Cómo que? Como los pies, que son divididos en dos. Y una capital estaba en Roma y la otra capital estaba en Constantinopla. Así estaba dividido ya el imperio. Y así fue por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el imperio que duró más? Constantinopla. Fue el imperio que duró más. ¿Saben por qué? Porque Constantinopla adoptó la religión cristiana. De ahí salieron los ortodoxos. De ahí, de Constantinopla. De hecho, hermanos, esa parte de Constantinopla fue donde surgieron las primeras iglesias cristianas. Entonces, si Europa es muy atea, hermanos, pero de Europa surgieron muchas iglesias que hoy conocemos como la iglesia luterana, la iglesia calvinista, los sabatistas también salieron de allí, los ortodoxos, de hecho, los presbiterianos. ¿Se acuerdan de esa división de Pablo y Bernabé? De que primero llevaron a Juan Marcos, y después dice que Juan Marcos, al ver que todo se estaba poniendo difícil, se regresó en el primer viaje misionero. Entonces después Pablo dice, vamos a ir otra vez a las iglesias a confirmarlas. Entonces dijo Bernabé, vamos a llevar a Juan Marcos, y Pablo no quiso. Y hubo como un altercado entre ellos, y entonces dice que se separaron, y Pablo llevó a Silas y Bernabé llevó a Marcos. Bueno, de Bernabé él se fue por esa parte de Turquía y toda esa parte de ahí. De ahí surgieron esa parte de los ortodoxos, de esa parte de Bernabé, que se fue por esa parte. ¿Ok? Entonces, así quedó el imperio romano dividido en dos. Ahora quiero hablar de otras cosas, hermanos, que hicieron este imperio. Y todos los imperios del mundo, hermanos. Quiero hablar de otra cosa. Y es que casi la mayoría de todos los imperios, si no es que todos, una de las cosas por las cuales caen es por la inmoralidad. De eso se caracterizaban todos los imperios de los hombres y se siguen caracterizando. Y hablaré un poco de esto, hermanos, ya que la Escritura marca esto. 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. O sea, Roma fue un imperio muy grande. Pero, hermanos, tenía sus vicios y tenía muchas cosas que arruinaron a este imperio. 1 Corintios 6:9. Dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué cito este pasaje? Bueno, eso era lo característico de Roma. ¿Qué era lo característico? La idolatría, el adulterio, los afeminados, los que se echan con varones. Como hoy lo quieren normalizar, hermanos, como por eso les dije otra vez, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que hoy quieren hacer, hermanos, Roma ya lo tenía. Los griegos ya lo tenían. O sea, lo que hoy sí quieren hacer y toda la cosa que dicen, no, estamos avanzando como sociedad, no es verdad. Eso no es algo nuevo. Pablo escribió esto en una ciudad bajo el dominio de Roma. Corinto era una ciudad griega.
pero bajo el dominio de Roma. Y por eso mencionaré estas cosas que, hermanos, la decadencia del Imperio Romano fue por ellos mismos. Es decir, sus prácticas y sus emperadores inmorales llevaron a la ruina todo. Por decir, de los 12 primeros emperadores, 11 de ellos eran gays o bisexuales. Y algunos de ellos se casaron en público con otros hombres. O sea, eso no es nuevo. Eso ya estaba. O sea, no crean que es algo que, ay, no, sí, nunca se había visto. Bueno, sí, no se había visto en nuestra época, pero eso ya existía. Algunos de ellos, de los emperadores, incluso se casaron vestidos de mujer. Por decir, Nerón no se casó ni con uno ni con dos, sino con 3 hombres. Nerón, el que quemó Roma y que le echó la culpa a los cristianos. ¿Y qué decir del emperador Adriano, que se volvió loco por el joven griego Andino y que y cuando se murió este hombre ahogado, se puso a levantar templos y puertos del imperio e incluso le puso su nombre a una ciudad? Y se dice, hermanos, que este hombre, Elegaba se llamaba, se casó públicamente con hombres, vestido de mujer 2 veces. Un emperador. O sea, hermanos, ¿a qué punto voy? No nos sorprenda que un día uno que esté en la política, presidente de algún país, haga eso, Lo vamos a ver. Porque, hermanos, ya se vio. Ya se vio. Ya la historia ya lo dice. Dicen además que este hombre, Elegaba, elegía a sus soldados acostándose con ellos en el cuartel militar. Y ahí elegía a su guardia personal. Hermanos, eso era Roma. Sí, un gran imperio, el Coliseo romano y los gladiadores y la conquista. Pero eso era Roma. Roma era endeble por esa clase de emperadores que tenían. Por eso era en parte de hierro y en parte de barro. Daniel 2:40. Vamos a continuar con ese pasaje. Y el cuarto reino, dice ahí, será fuerte como hierro. Vemos que sí fue fuerte, ¿no? ¿Por qué? Fue el reino más grande. Por eso era fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿A qué se refiere con todo? Pues todo lo de los reinos anteriores. Roma absorbió todo lo que era Babilonia. Roma absorbió todo el imperio medo-persa. Roma absorbió todo lo griego lo absorbió. Y lo que tenía Roma era que conquistaba, ponía estancias militares y entonces dejaba que la gente siguiese con sus religiones. Y lo que les gustaba de la religión, lo adoptaban. De ahí salieron los bacanales. Los romanos eran muy dados a la comida y traían plumas de avestruz. Y había baños especiales para eso. Entonces comían, iban al baño y guacareaban. Sacaban todo lo que habían comido para comer más. Eso se llamaba bacanales. Eso es lo que vemos en la Biblia, orgías. Hoy tenemos un concepto de orgías de otra manera. Pero en ese tiempo la palabra griega se refiere a eso. A hacer fiestas donde el punto era darle placer a la carne. Eso es lo que hacían los romanos, hermanos. Los romanos se dividían en 3 grupos. Número 1, los ricos, los que tenían pues el derecho romano y todo ese tipo de cosas. Número 2, los plebeyos. Los plebeyos eran los agricultores, los que manejaban la tierra, los que vendían ropa, vendían muchas cosas. Y número 3, los esclavos. Y tenemos un punto claro de la esclavitud con la epístola a Filemón. Filemón fue una epístola que fue escrita por Pablo para un cristiano que había escapado de su amo. Y en esa época los esclavos no tenían derechos, hermanos. Si tu amo te quería matar, tú eras como un animal. No había problema que te mataran.
No había problema. Ese era el reino romano. Eso era, hermanos. Y en ese reino, ¿quién nació? Cristo. En el tiempo que estaba Pilatos y Augusto César, ahí nació Cristo. ¿Por qué en ese tiempo, hermanos? ¿Por qué precisamente Cristo nació en ese tiempo de Roma? ¿Por qué no nació ahorita? En el año 2000, donde hay redes sociales, no hubiéramos grabado el nacimiento. Y a los santos reyes que le traían de todo, ¿no? ¿Por qué no nació en ese tiempo? Una, porque Dios así quiso. Y dos, en el tiempo de Roma, la influencia de Roma fue mucho también del lenguaje. Hablaban mucho el latín. Y de ahí se derivan varios idiomas, como el español. De ahí se deriva, del latín, o sea, tiene mucha influencia romana. Entonces, en ese momento el helenismo era muy fuerte. Por lo tanto, la difusión del evangelio era más rápida. Los romanos eran muy dados a transportarse rápido. Y ahí tenemos el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos fue escrito para gente romana, que le gustaba todo rápido. Por eso el evangelio de Marcos es el evangelio más corto. Siempre dice, habla de un hecho y se pasa luego al otro. ¿Por qué? Era para un público romano que le gustaba eso. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo tiene mucha influencia en esa parte? ¿Ok? Entonces dice, versículo 41, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. El hecho de que Jesús también naciese en este imperio era un tiempo en que había paz. Las Naciones Unidas han dicho que nada más hemos tenido 70 años de paz. Nada más en toda la historia de la humanidad hemos tenido nada más 70 años de paz. Todo lo demás ha sido guerras, golpes de estado, cambios de imperio, cambios de emperadores, pandemias, todo. En el tiempo que Jesús nació, había paz. Por lo tanto, era más fácil transportarse de un lado a otro, hablar lo que tú quisieras. O sea, los romanos te respetaban lo que tú creyeras. Solamente no levantaras sediciones ni te levantaras contra el imperio. Eso era lo único que ellos querían. En fuera, podías hacer lo que tú quisieras. Por eso los judíos se les toma como un pueblo revoltoso. Un pueblo revoltoso. Porque varias veces, hermanos, los romanos tuvieron que intervenir porque siempre querían librarse del imperio romano los judíos. Y como 3, 4 veces tuvieron que intervenir hasta que dijeron que... Y vino el año 70 con Tito y destruyó todo. ¿Ok? Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte. ¿Dónde era frágil? La parte interna del imperio. Era frágil la parte interna. Cuando se dividió el reino, hermanos, eso ya no lo mencioné, pero cuando se dividió el reino y empezó a surgir más esta parte del catolicismo, había 2 papas. El papa de Roma y el papa de Constantinopla. Y entonces, entre los dos se guerreaban. El papa de Constantinopla entregaba a Satanás al de Roma. Y el de Roma entregaba a Satanás al de Constantinopla. Y empezó a haber guerras entre ellos. Guerras y guerras y guerras hasta que uno prevaleció. Pero cuando hay una guerra civil, ¿qué pasa? Hay pobreza, inestabilidad. Aquí esto mismo lo dijo. Lucas 11:17. Dice ahí. Lucas 11:17. O sea, esto está dicho así, hermanos. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Ah? Cae. ¿De qué está hablando Cristo en este pasaje? Pues de que había sacado un demonio y decían que lo sacaba por Belcebú. Entonces Jesús les dice, o sea, el razonamiento que ustedes tienen es un razonamiento pues muy necio. ¿Cómo puede Satanás luchar contra él mismo?
si una casa o un reino está dividido, es asolado. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Hermanos, el punto de que algunos, por un brujo, por un chamán, supuestamente sanó a alguien, no creas que es porque Satanás es bueno. Su naturaleza no es así. Él lo que quiere es matar, destruir. Esa es su naturaleza. Entonces, ¿por qué pasa eso? Para engañar. Satanás engaña. Satanás quiere hacer que tú pienses algo fuera de Dios. Que puede haber algo fuera de Dios que es más poderoso que Dios. ¿Habrá algo más poderoso que Dios? Entonces, ¿por qué dices, ay no, como pusieron debajo, fuera de mi negocio sal ahí, ay no, pobre, me persino como 10 veces y 100 Aves Marías? Hermano, ¿sabes lo que está haciendo Satanás contigo en tu mente? Que dudes de en quién has creído. ¿Por qué últimamente, hace un tiempo, hermanos, muchas apariciones de ovnis y todo ese tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Engañar. Se desapareció gente. Se lo llevó E.T., ¿no? A que conociera allí los anillos de Saturno. Hermanos, recuerden que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás puede hacer que algunas cosas parezcan muy piadosas y que parezcan la voluntad de Dios, pero no es así. Satanás tiene sus porqués de por qué hace cosas, Entonces, ¿cómo permanecerá su reino si su reino está dividido? No, es obvio que Satanás no va a pelear contra él mismo. Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y eso se está dando, hermanos. Estaba yo viendo en el internet que había un caso de posesión. Un caso de posesión. Y ya hay el 911 posesión. Llaman a alguien y ya parecen cazafantasmas. En serio, o sea, llegan con su camioneta y ahí dice 911 posesión. Y llegan con pistolas de agua bendita. De verdad, yo también lo vi, dije. Entonces dijeron, oye, ¿por qué traes esa pistola? No, es que luego pasa que abro la puerta y se me echan encima. Entonces le disparo el agua bendita y se están como, y se queman. Y en verdad, o sea, lo están exorcizando y la sangre de Cristo tiene poder. Así, o sea, diciéndolo, la sangre de Cristo tiene poder. Por eso dice la palabra, Señor, no expulsamos demonios en tu nombre. Exorcistas, hermanos. En un exorcismo es sacar a Satanás con Satanás. Pero no lo sacan, sino que engaña, hermanos, engaña. Porque no, es que todo lo tiene adentro. Escúpelo, vomita el espíritu. Y ya lo están teniendo allí en nombre del Padre y del Hijo y la Trinidad. Y ya cuando ya como que están sus 5 sentidos le dice, ves a la cruz. O sea, hermanos, eso no es bíblico. ¿Dónde ves a Jesús haciendo eso? ¿Dónde ves a Pablo haciendo eso? El problema con eso, hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que la gente cristiana ve eso y piensa que eso también es en la iglesia. Entonces, cuando se dé uno, yo le tengo que poner la Biblia encima y que la sangre de Cristo tiene poder. Hermanos, eso no es bíblico. No es bíblico, O sea, en la armadura de Dios no ves la sangre de Cristo. No es una herramienta. La espada es la palabra. ¿Dónde ves la sangre de Cristo? ¿Sabes dónde se ve? En la parte del perdón de los pecados. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados, limpiarte. Solamente para eso, no para sacar demonios, ni para cubrir tu casa y tus hijos y mi coche. Eso no es bíblico. No es bíblico, hermanos. Entonces ven todas esas cosas. Entonces el cristiano dice, no, pues es que si el pastor va a sacar un demonio, tiene que hablarle así, ponerle la mano y después le va a decir que bese la Biblia. Hermanos, eso no es bíblico. No es bíblico. Pero ¿saben? ¿Ven cómo Satanás engaña?
Ven eso en la tele y dicen, ay no, sí, no, estos hombres tienen más poder que el pastor. Es que no se trata de eso, hermanos. Es que recuerden que no es en mi nombre, no es mi poder, es el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? O sea, eran también cazafantasmas, eran exorcistas, ambulantes. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente, ¿qué? El reino de Dios ha llegado a vosotros. A ver, pregunta. ¿Quién estaba reinando en ese momento? Roma. ¿Y entonces? ¿Por qué dice el reino de Dios ha llegado a vosotros? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, no lo voy a explicar ahorita. Pero quiero que vean que lo primero que Jesús predica es arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y voy a explicar eso después. Pero, hermanos, quiero que vean que la piedra golpeó la imagen cuando estaba de pie. O sea, que dice que mientras estaban esos reyes fue cortada una piedra. Mientras estaban. Entonces, en cualquier cosa, incluso en la iglesia, hermanos, cuando empieza a haber división y esa división está afectando ya la estabilidad, algo debemos prestar atención, porque si no eso va a destruir tu casa o va a destruir tu estabilidad. Daniel 7:7, vamos a continuar allí ahora en la parte del modo de las bestias, ¿no? La siguiente sesión me voy a enfocar un poco más en esta parte del cuerno pequeño. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Muchos dicen, bueno, es el anticristo, ok. Pero eso alegaría que entonces el reino romano sigue existiendo. Tenemos una influencia de eso, pero el reino romano ya no existe. Y muchos dicen, bueno, es que es el Vaticano, porque está en medio de 10 colinas el Vaticano, y ahí va a surgir el anticristo. Miren, hermanos, la profecía fue dada para que nosotros confiemos en Cristo, de que Cristo tiene el control, no para que andemos argumentando de a ver cuándo viene Cristo. ¿Cuándo viene Cristo? No, pues no, pero ya viene porque hay guerras. ¿Te imaginas, por decir, en los años 40? Los años 40 hubo 2 guerras. Más o menos 30, 40. La Primera Guerra Mundial. Y después vino la gripe española, que mató como 80 millones de gentes. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial. Y la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Luego la Guerra Fría. No, pues ese tiempo era que Cristo ya viniese, ¿no? Pues ya, ¿a dónde vamos a parar, no? Con todas esas guerras. Y aquí estamos. Hermanos, andar haciendo ese tipo de cosas, lo que va a hacer es que tu cristianismo sea muy inestable. Porque vas a empezar a pensar, no, pues ya, como el mundo se va a acabar, pues ya no estudio. Y ya no me comprometo, pues ya se va a acabar el mundo, ¿no? Hermanos, a ver, entiendan bien. ¿Cristo va a venir? Sí, Cristo va a venir. Pero como decía Martín Lutero, ¿no? Si yo supiera que Cristo va a venir mañana, planto un árbol hoy. O sea, no voy a dejar hacer lo que sea, lo que estoy haciendo, porque sé que Cristo mañana viene. Sí, Cristo viene. Yo no estoy diciendo que no. Pero la profecía no es para eso. O sea, ahorita no. Luego le dije a mi papá, hoy en la mañana estaba yo leyendo que un hombre decía, el que no apoya a Israel no es cristiano. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? O sea, hermanos, puras ideas humanas que no han entendido y utilizan las redes sociales para hacer ese tipo de argumentaciones que son puramente humanas. Entonces, Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, lo cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre,
y una boca que hablaba grandes cosas. Veamos que lo que más identifica esta bestia es la destrucción, la fuerza y el cómo con gran fuerza, con lentitud, con poder conquistó todo lo anterior. Roma entró en escena en Palestina en el 63 a.C., cuando el general Pompeyo conquistó Jerusalén. Mencionaré algunas características del cuerno que aquí se mencionan, hermanos. Otra cosa importante, la Biblia no es el periódico de mañana, de pensar, ay, es que si esto dice la Biblia, empieza a especular con muchas cosas que suceden en el mundo. Entonces dice que se mencionan 10 cuernos. Cuerno en la Biblia es símbolo de poder, ¿ok? O sea, 10 hombres que tendrán poder. Y en medio de estos gobiernos humanos va a surgir alguien que se aprovecha de esto. ¿De qué? Del gobierno humano. Recordemos que el término cuerno es poder, y entonces un cuerno pequeño significa que va a surgir alguien que se va a aprovechar de esos poderes. Ojos como de hombre. Significa que tendrá gran brillantez, gran inteligencia. Voy a dar algunos pasajes. Por decir, en Zacarías 3:8 dice: escucha pues ahora Josué como sacerdote. El contexto es aquí que Josué dice que estaba vestido con ropas viles, y entonces Satanás estaba allí para acusarle. Y entonces el ángel de Jehová le dice: Dios te reprenda, Satanás, porque este hombre es como un tizón arrebatado por el fuego. Entonces dice que cambiaron sus vestiduras, pusieron una mitra en su cabeza, y entonces le dice eso, le dice: escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ay, no, 7 ojos. ¿Qué significa? Que tiene 7 ojos, ¿y dónde estarán los otros? No significa eso, hermanos. Significa que en la Biblia hay 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Y eso implica, uno de ellos implica sabiduría. Eso significa el renuevo, que es Cristo, que es Dios mismo. Y Él conocía todo. He aquí yo grabaré, dice, hizo escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuándo fue ese día? La crucifixión. La crucifixión. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Boca que habla grandes cosas. También el cuerno tenía boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué nos dice eso? Bueno, la Escritura lo dice en 2 pasajes. Apocalipsis 13:3. Dice ahí: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Ahora voy a citar otro pasaje. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hablaba grandes cosas, es decir, que es un amo del engaño. ¿Qué característica tenía el último imperio? Poder y política. Tiene estas 2 cosas. El anticristo tiene poder, porque es muy astuto, y hablaba grandes cosas. ¿Qué se requiere para ser político? Es hablar bien, convencer a la gente, ¿sí? El cuerno pequeño tenía esas 2 cosas: hablar bien para convencer, y tenía poder. Pero tenía mucha sabiduría, pero humana, que tiene mucha lógica, pero en realidad está engañando. Entonces, hermanos, y voy a terminar con esto. Imperios han pasado por este mundo y Dios ya lo había revelado.
Sin embargo, nuevamente el punto es Cristo. Al punto que tenemos que llegar en las próximas sesiones es el reino que va a permanecer para siempre. El reino ya fue iniciado, pero no ha sido consumado. Vamos a verlo después. Pero el punto es Cristo. El punto es Cristo, hermano. O sea, el punto de ver todos los imperios es cómo Dios va llevando la historia y cómo son los gobiernos humanos y cómo será el gobierno de Cristo. Nada que ver con los humanos. Todos los gobiernos humanos tienen defectos. No hay imperio perfecto. Solamente el de Cristo lo va a hacer. El problema del día de hoy es que estamos tan inmiscuidos en muchos pensamientos que perdemos de vista lo más importante. Y es Cristo, hermanos. Cristo. Dense cuenta, en la historia después de Roma, ¿ha habido más imperios? Ha habido corrientes, ¿no? Por decir, corrientes como el capitalismo, el comunismo con la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética no conquistó el mundo entero. Conquistó su territorio, que me dicen de los nazis. Conquistó Polonia, Italia, Francia, un poco de España, pero no conquistó el mundo. Entonces, ya no ha habido más imperios como lo fue Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Ya no. Entonces, después de esos imperios llega otro. ¿Cuál? El de Cristo. El de Cristo. Entonces, hermanos, la próxima sesión vamos a estar estudiando un poco más sobre este cuerno, porque hay varios pasajes que hablan de él. Por ejemplo, este pasaje, Apocalipsis 13:3, nos habla algo de esta persona. Bueno, vamos a estudiar un poco más qué dice las Escrituras, pero como se los digo, no es que yo tenga la razón, hermanos. Podemos discrepar en cómo yo entiendo aquí la palabra y cómo tú la entiendes. Eso no hay problema. Yo te voy a decir lo que yo entiendo y cómo yo lo veo en la Biblia. Y si tú tal vez no crees como yo, está bien, no hay problema. Eso no es una doctrina que nos debe separar, porque es una doctrina secundaria, terciaria. Pero lo que sí debemos estar acordes en que ¿qué? Que el último reino es de Cristo y que Cristo va a venir. Eso es, y sin dudar. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.